es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por amor. Como Dios, nadie como Dios. Que la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa Ansias de Cielo, donde nuestros principales invitados pues son los libros. Los libros son aquellos amigos que nos van a acompañar en nuestro día a día en ese caminar hacia el cielo. También en ellos vamos a encontrar muchas luces para nuestra vida espiritual y van a despertar en nosotros, entre muchas otras cosas, pues esas ansias de cielo, esa sed de Dios. Hoy día tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un super libro que nos va a ayudar de una manera muy especial en esta batalla espiritual. Pero antes de empezar, vamos a comenzar con una oración. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes sabían que hay libros que por su contenido son libros que todo cristiano que es consciente de que estamos en una batalla espiritual lo tiene que tener como libros de cabecera, como un complemento, muy aparte del libro quizás que hemos elegido que podamos estar leyendo? Son libros que tienen que leerse día tras día, mes tras mes, año tras año. Importantísimos que todo cristiano consciente de que estamos en una batalla espiritual tiene que leer. En otros momentos se me ocurre, por ejemplo, un combate espiritual del padre Lorenzo Scopoli. Se me viene a la mente también una imitación de Cristo de Tomás de Kempis, un tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Son libros base, como les digo, son libros que tienen que leerse diariamente, como complemento al libro espiritual que estemos leyendo. Y justamente uno de estos libros que son base,
pues es del que vamos a hablar el día de hoy un poquito. Pero antes, acompáñenme con la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios hoy día. Tomada de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestra alma tiene 3 enemigos principales, que son el demonio, el mundo y la carne, nuestra concupiscencia. Que nuestra concupiscencia, pues, esa naturaleza herida que nos dejó, pues, el pecado original de nuestros primeros padres. Entonces, el demonio utiliza esa debilidad de nosotros para hacernos muchas veces caer y hacernos dudar del amor de Dios, porque ese es su principal objetivo del demonio, separarnos del amor de Dios, ¿sí? ¿De qué manera utiliza? De una manera ordinaria, pues en la tentación. Él nos va a poner en la imaginación, en los pensamientos, en la mente, muchas cosas para poder confundirnos, quitarnos la paz, robarnos la paz y muchas otras cosas más. Pero muchas veces no somos conscientes de eso, ¿sí? No somos conscientes de que en este mundo se mueven esas fuerzas oscuras, fuerzas espirituales, que son muchos ángeles caídos, ¿sí? Las personas a veces piensan y muchas veces no creen en la presencia del demonio, porque como que el mundo ha desfigurado esa imagen y la ha ridiculizado, ¿no? Muchas veces hasta les han puesto como con cachos, cola, un tridente, y no, o sea, son ángeles caídos, espíritus puros, y obviamente pues son más inteligentes que nosotros, ¿sí? Pero por eso también nosotros, Dios nos ha dado muchas armas para poder vencerlas. Y entre muchas ayudas que tenemos, pues definitivamente son los libros. Y como les decía, de manera muy especial, este libro que vamos a hablar un poquito de él, pues nos va a ayudar en ese combate y nos va a ayudar a descubrir las artimañas del demonio, cómo el demonio va a obrar en nosotros para hacernos caer, para hacernos desesperar, ¿sí? El libro tiene como título Reglas para el discernimiento de los espíritus, del padre Ludovico María Barriel. Es este, si lo pueden ver ahí, así más o menos. Estas reglas, en realidad no es que el padre las haya escrito él, sino que él ha hecho como un resumen o una recopilación de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Estas reglas fueron dictadas por la misma Santísima Virgen María a San Ignacio de Loyola. Entonces el padre ha hecho como un resumen, una recopilación de esas reglas para poder discernir si lo que viene de las mociones que nosotros podamos tener vienen de Dios o vienen de nuestro enemigo.
Nosotros vamos confiados plenamente en el poder de Dios y en todas las ayudas que Él generosamente nos da aquí mientras estamos en este mundo. Pero sería un error muy grande subestimar la astucia del demonio, que ha hecho caer inclusive hasta las personas que uno no se podría imaginar, personas que espiritualmente se les veía personas muy fortalecidas, inclusive sacerdotes, eh, obispos, y lamentablemente han caído, han sido seducidos por este engaño de nuestro enemigo. Por eso que este libro es, entre los que les había mencionado anteriormente, básico para los que ya somos conscientes de que tenemos una batalla espiritual que librar. Vamos a leer una de las reglas que aquí se mencionan del libro. Esta es la regla 313. Dice, reglas para de alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en el alma causan, las buenas para recibir y las malas para rechazar. Tenemos aquí una regla general de importancia capital. Tan pronto como se sepa que viene del demonio, hay que rechazar sin dudar. Mi maestro durante el noviciado, el padre Cárradas, decía, con el demonio no se juega. Para referirse al hecho de albergar un pensamiento que se sabe no está bien y que por lo tanto es del demonio. Lo importante es permanecer con la voluntad firme y no consentir o permitir que cambie o volver a cambiarla, de ver qué hay de bueno o agradable en ella y mantenerse firme en no ceder. Pobre del que acepte el diálogo con el demonio, pues este es más astuto que nosotros. Eva sucumbió porque ella jugó con el demonio. Después de haberle dicho que Dios lo tenía prohibido, el demonio la acosaba con nuevas razones. En vez de cortar por lo sano, comenzaba a alegar. Si lo comemos, moriremos. No, no morirán. Ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ella discutió y el demonio acabó por hacerla sucumbir. Aquí nos ponen un ejemplo de un hombre casado. El hombre decía, no padre, yo amo mucho a mi esposa, es solo para divertirme. Yo sueño, es tan solo un sueño. Fulanita estaría muy bien si yo me separara de mi esposa. Padre, es tan solo una especie de diversión, tranquilícese. El padre le dice, Señor, usted está jugando con el demonio. Incluso si eso que usted dice no sucediera jamás, y se han visto casos imposibles que pueden suceder, el demonio habría logrado provocar en usted un deseo adúltero. ¡Qué gran victoria para él! También lo sería si tan solo lograra hacer que disminuyera la unión que hay entre ustedes. ¡Qué derrota para usted!, le decía el padre. Entonces, en esta primera regla, pues vemos cómo nos aconsejan que un mal pensamiento debe ser rechazado inmediatamente. Aunque nosotros podremos que sea una fantasía, una cosa de nada, que no nos haría daño, pero en realidad ya te hizo un daño, porque ya logró lo que quería. Primeramente, que te quedaras fantaseando y deleitándote de ese pensamiento. Aunque tú conscientemente puedas decir, bueno, yo eso nunca lo haría, pero ya lo albergaste en tu mente y ya te generó un daño. El demonio es paciente. El demonio es como una arañita que va tejiendo su telaraña con una paciencia, con cosas muy sutiles,
y uno ni se da cuenta y cuando uno realmente reacciona, pues ya te tienen totalmente envuelto en su tela de araña. Es por eso que en esta regla que hemos leído, pues eh, nos aconsejan radicalmente no albergar ningún pensamiento que venga del demonio, ninguno. Y así vamos a ver muchas más consejos de este tipo. En este libro también vamos a ver cómo el demonio se aprovecha de nuestros estados de ánimo, en la tristeza, en la preocupación, eh, en la soledad, en el desespero, en los problemas. Todas esas cositas el demonio las va a utilizar en contra de nosotros. Y aquí en este libro, pues vamos a descubrir todas esas cosas. También en este libro vamos a encontrar, eh, supongamos para las personas que ya han empezado con un camino espiritual ya más profundo, se podría decir, con que están progresando, día a día están con un gran progreso. Entonces aquí también el demonio va a actuar de muchas maneras muy astutas, porque muchas veces el demonio te va a pintar eh, un bien para dejar de hacer un bien mayor. El demonio te va a poner en el pensamiento una idea buena para tú dejar de hacer algo bueno que iba a ser mucho más fructífero. Una emoción que uno se puede confundir, que al ser buena, pues uno se puede confundir y puede decir que es algo que viene de Dios, y en realidad nos podemos dejar engañar y no venía de Dios, sino venía de nuestro enemigo. Y eso pasa mucho para las personas que están espiritualmente muy avanzadas. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, se cuenta el santo cura de Ars. El santo cura de Ars pues le entró ese deseo de retirarse a la soledad. ¿Quién era el santo cura de Ars? Pues un sacerdote humilde que debido a su inteligencia por debajo del medio, su humildad, pues sus superiores pensaban que no iba a poder ser un buen párroco, un sacerdote, pues en una iglesia donde había pues muchas personas. Entonces fue mandado a un pueblito pequeño, eh, pero totalmente desconvertido de Ars, ¿no? De Francia. Eh, una iglesia prácticamente abandonada, donde habían pues uno o dos feligreses. Eh, y el padre pues sintió el deseo de repente el demonio qué cosa le habrá puesto pues en el pensamiento, y decía que podría mejor servir a Dios en la soledad, como ermitaño. Que hay personas pues que tienen esa vocación, ¿no? De vivir en silencio, en la soledad. Y bueno, y eso quería de repente el santo padre cura de Ars. Cuenta la historia que en 3 oportunidades pues le pidió permiso al obispo para hacer eso, pero aunque le dieron el permiso, pues de una u otra manera volvió a la parroquia. El caso es que ese pueblo, con el sacrificio, con el amor del padre cura de Ars, ese pueblo que era totalmente desconvertido, poco a poco empezó a llenarse la iglesia, en, no solamente el pueblo, sino que ya venía tanta gente de otros lugares que fue impresionante, ¿no? Todo lo que pudo lograr el padrecito, ¿no? Con sus sacrificios, con su amor. Entonces imagínense si el demonio hubiera logrado conseguir que el padre se hubiera retirado
a una vida de soledad. Miren todas esas almas que se convirtieron, fueron miles que se convirtieron gracias al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces el demonio nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero de repente nosotros tenemos un llamado en particular y de repente el demonio nos puede inducir en hacer otra cosa mejor, ¿no? Nosotros nos podemos confundir, bueno, es algo bueno y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo originalmente. Pero no sabemos que si esto que estábamos haciendo originalmente pues iba a causar mayor fruto de lo que nosotros pensábamos lo que queríamos o el demonio nos había puesto en el pensamiento o en el deseo. Entonces, con este libro vamos a poder aprender y descubrir todas esas cositas para estar preparados para ese combate espiritual, para poder conocer a nuestro enemigo. El problema muchas veces de nosotros, los cristianos, los católicos, es que no conocemos a nuestro enemigo porque muy poco nos han formado sobre cómo actúa el demonio en los cristianos, ¿no? Y el demonio pues se aprovecha de eso. El demonio aprovechándose de que en el silencio, sin que nadie se dé cuenta, pues está ahí. Entonces, por eso que les recomiendo mucho que este libro, así como los otros que les mencioné, este libro son libros que se tienen libros de cabecera que se tienen que leer todos los días y que complementen a los otros libros que podamos estar leyendo. Y debemos tener presente que en últimas instancias la decisión la tomamos nosotros. Es decir, nosotros no podemos culparle al demonio de las decisiones que tomamos. El demonio nos va a molestar, claro que sí, nos va a tentar todos los días, pero él no puede hacer y no nos puede obligar a hacer lo que él quiere, puesto que Dios nos ha regalado pues la libertad de elegir de hacer el bien o de elegir de hacer el mal. Nosotros tenemos que ser conscientes y hacernos responsables de la decisión que tomamos. Ahora con este libro pues vamos a ser más conscientes de cómo es el actuar y la astucia del demonio para poder dar la batalla. Lo peor que un cristiano le puede suceder es desconocer a su enemigo. Ustedes sabían que, por ejemplo, en un equipo de fútbol, cuando se van a enfrentar las selecciones en los entrenamientos antes, los entrenadores les hacen ver videos del equipo contrario, porque los estudian, ¿cierto? Para ver cómo se desarrollan, cómo se mueven, para dónde van, cuál es su proceder, cuál puede ser su debilidad, en dónde, o sea, empiezan a estudiar las jugadas de cada uno del equipo, de los jugadores del equipo contrario. Entonces esa es una parte de conocer al enemigo. Igualmente pasa en una guerra. Los países pues mandan a sus espías, ¿no? Para buscar información, para ver qué puntos más débiles tienen para poder caerles por ahí, desconocer al enemigo. Entonces, obviamente, nosotros confiamos en el poder de Dios, claro que sí, pero también tenemos que conocer las artimañas de nuestro enemigo, del enemigo de Dios, porque el demonio que tanto odia a Dios no le puede hacer nada a Dios, pero sin embargo encontró una debilidad en Dios
Y esa debilidad, ¿quiénes son? Nosotros, los hijos de Dios. Y su función va a ser que nos apartemos del amor de Dios. Hay que tenerlo claro eso. No tiene otra función que el demonio arrastrarnos y que seamos nosotros los que nos alejemos del amor de Dios. Porque Dios nunca se va a alejar de nosotros. Porque el amor de Dios no va a cambiar. A pesar de que nosotros hemos muchas veces fallamos, caemos, unas veces por ignorancia, otras veces conociendo, caemos, pero la fidelidad y el amor de Dios para nosotros, eso no cambia. Y eso debe llenarnos a nosotros de alegría y de gozo y el deseo de poder corresponder a ese amor. Entonces, si tienen la posibilidad de adquirir este libro, háganlo porque les va a ayudar un montón en esta batalla espiritual que libramos todos los días. Vamos a terminar con esta hermosa oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como benditamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. No se olviden de compartir este programa con todas las personas que puedan, familiares, amigos, para que más personas se beneficien y también puedan lograr tener esas ansias de cielo. Gracias. Y en el silencio de mi oración